Grabando. Gracias. Entonces, 1. Costo directo de una orden de trabajo si el daño es normal y rastreable. Entonces, aquí nos apunta a saber si esto es órdenes de trabajo, es proceso o es proyecto u operaciones que hablamos en clase. Apunta a decir, la definición de costo directo, ¿cuál es? Que sea económicamente factible rastrearlo al objeto de costos. Segundo, en un sistema de órdenes de trabajo, ¿cuál es tu objeto de costos? Una línea de negocio. En un costeo por órdenes de trabajo, La orden. la orden de trabajo. En el proceso no, pues en el proceso es cada unidad o el bloque de unidades que no es una orden de trabajo. ¿Se entiende? Entonces cambia tu objeto de costo. Entonces, si es daño normal, fíjense, hay 3 aristas para esta pregunta. Una es cuál es la definición de costo directo e indirecto, algo básico del curso. Segundo, cuál es tu objeto de costo según el modelo productivo, órdenes de trabajo o proceso. Tercero, saber si el daño normal y el daño anormal, cómo deben contabilizarse. Entonces, si es daño normal, ¿debería ser costo o es una pérdida? Costo. Costo, listo. Y si es anormal, es una pérdida. Entonces, fíjense, dice 1. ¿Sería un costo directo de la orden de trabajo si el daño es normal y rastreable? ¿Sí o no? Sí, listo. Entonces eso me permite descartar C, porque la 1 es correcta. ¿Pero por qué, profe? Porque si es normal es costo y es rastreable, entonces es un costo directo. O sea, como es rastreable es directo. Es directo. Si no es rastreable, es indirecto. Perfecto. Como en la tarea que dice, mira, no puedo rastrear qué es lo que genera el costo de infraestructura, entonces lo reparto entre todas, de alguna forma. Pero en una orden de trabajo tú podrías decir, mira, me mandaron a hacer 500 sillas para la universidad y aquí corté mal la tela, se rajó, se dobló una pata, pero en esta orden de trabajo, no en otras órdenes de trabajo. Pero tú dices, se descompuso la máquina. Chuta, y tuvimos tiempo ocioso. Ya, pues, ¿y por qué? No sabemos, se descompuso la máquina nomás. Entonces el tiempo ocioso por una falla aleatoria, por ejemplo, sería un tipo de daño normal, pero que no es rastreable a una unidad. Entonces se tiene que asignar de forma indirecta. ¿Entiendes? Entonces ya, 1 es correcta, por lo tanto tengo que descartar C. Después dice 2. Costo indirecto de todas las órdenes de trabajo si el daño es normal y no rastreable. No, ¿Por qué no? Sí. porque indirecto ya sabemos que no es normal. No, pues. Normal dice que sea costo. No dice nada más. Pero el No costo dice indirecto no se puede rastrear al final. eso. O es Entonces sí difícil es de rastrear. correcta. Sí es correcta, ¿se entiende? Bueno, al menos en esta lógica, entiendo que, creo que no fue en mi sección, pero creo que en la sección del profe Valenzuela alguien preguntó, bueno, ¿y qué pasa si utilizara ABC con costeo normal, con daño en proceso? Chuta ya, está bien, ese está en el top 1%. Aquí no estamos pensando, pero podría ocurrir que si tú ocupas un sistema de costeo basado en actividades, tú dedicas más personal, más tiempo, etcétera, a convertir eso en flujo, o sea, en flujo de información que es rastreable. Entonces, por eso nosotros decíamos, uno de los cambios que ocurre cuando tú pasas de un costeo tradicional a un costeo ABC es que algunos costos se vuelven, o más costos se vuelven rastreables y hay más costos directos. Es cierto. Y eso pasa en el ejercicio. Te dicen, mira, ahora vamos a tener esta actividad que sigue siendo un gasto, pero la puedo identificar, que es el despacho. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, Profe, es indirecto porque es no rastreable y es costo porque es normal. Florencia. yo no entendí por qué, o sea, no caché por cómo supieron que la 3 era falsa. No, la 3 no hemos... La C es falsa, no es la 3, ojo, es la C Ah, porque no tiene ya. la 1. ¿Se entiende? Como ya es Ya. estrategia de respuesta un poco. No, tiene la 1, chao, pues ya no puede ser la C. Pensé que se refería a la 3, ya. 3, Profe, lo que me enseñó antes, ¿no sería demasiado costoso? demasiado costoso, ¿qué cosa? Lo que dijo el alumno en la sección del profe Valenzuela. O sea, pero es que una empresa podría hacerlo. Me parece que es demasiado costoso porque para ustedes generaría un error de arrastre gigantesco y para nosotros no nos permite medir si saben los objetivos, si han cumplido los objetivos de aprendizaje o no. ¿Se entiende? Entonces, como que ya eso es más avanzado. Podría pasar alguna vez en la vida, podría ser un caso al final del semestre, no ahora,
si saben diferenciar entre un costeo más táctico, digamos, que ABC, o un costeo más básico, que es tradicional. No si saben qué es el daño normal o anormal, si saben cuál es el objeto de costo en una orden de trabajo o en proceso, o si saben cuánto es lo mínimo que hay que vender para no tener pérdida. Esos son como los objetivos de aprendizaje esenciales que uno tiene aquí. Ya, perfecto. 3. Costo directo de cada unidad si el daño es normal y se utiliza costeo por procesos. ¿Es correcto o no es correcto? No. No. Entonces ya, no es 3. Entonces cualquier cosa que tenga 3 le elimino. Entonces esto me queda A o E. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar por qué la 3 no es? ¿Por qué no es? Porque cuando tú utilizas costeo por procesos, tú en realidad es difícil que veas que es un costo directo el daño. Porque fíjense que cuando nosotros utilizamos costeo por procesos, lo que hacemos es tener 10.000 unidades terminadas buenas, 300 son de daño normal y le sumo el costo de esas 300 a las 10.000. Y entonces después divido el costo de 10.300 en total en 10.000 hechas buenas. Y eso te da el costo unitario. ¿Se entiende? Pero ahí, ¿cuánto es de cada una? No sé, estoy prorrateando, asignando, dividiendo por la cantidad total. Entonces lo estoy asignando un poquito del daño a cada unidad. Ah, ya, perfecto. ¿Se entiende? 4. Costo indirecto de todas las unidades si es daño normal y se usa costeo por procesos. ¿Cierto? Es así. Eso es lo que acabamos de decir. Y 5. Pérdidas del periodo si el daño no es inherente al proceso productivo. Perfecto. El inherente es el normal, el no inherente es el anormal, y eso siempre es pérdida. Así que esto sería 1, 2, 4 y 5, ¿no? Eso sería la letra E. ¿Sí? Una buena pregunta. Voy a ponerla. ¿No inherentes a normal? Anormal. Ahí dice. Ups. Entonces, ya. Hagamos este. Entonces, ya. Decíamos el 10. Ustedes tienen el enunciado, obviamente. Dice, Armaduras de Adamantium Sociedad Anónima se dedica a la confección industrial de armaduras para industrias peligrosas como el sector petroquímico, minero, construcción y otros. La firma originalmente poseía solamente un modelo estándar que comercializaba en 800 más IVA cada unidad. Ya, entonces voy a ir poniendo aquí los datos. Precio de venta, 800.000. Más IVA. Hay que sacárselo ahí, ¿o no, profe? Claro. ¿El IVA? Es que ese ya no tiene IVA, porque por eso es más IVA. Ah, ya. Pero nunca tiene que tener el IVA. En cualquier dato nunca tiene que tener el IVA, por si acaso. Después dice, durante los 2 primeros años de operación manufacturó 40.000 unidades y 56.000 unidades. Cantidad 1 voy a poner 40.000, cantidad 2, 56.000. Con costos totales de 20.600 millones y 26.840. Entonces, costos 1, 20.600 millones. Y costos 2, 26.840 millones. Los costos totales de producción compuestos por una cantidad fija que no varía con la cantidad producida y otra variable que sí cambia, se han mantenido dentro del rango relevante durante el periodo y su costo variable unitario de producción ha sido el mismo. Los gastos de comercialización fijos alcanzan los 1.000 millones al año. Gastos fijos totales son 1.000 millones. Y los gastos variables de operación, principalmente comisión a los vendedores, son de 160.000 por unidad. Entonces, apriete el botón. $160.000. Utilizando la ecuación de la recta para separar los costos fijos de los variables, ¿cuántos serían los costos y gastos fijos totales de la compañía? Me cambio de color entonces.
Entonces, lo que yo haría aquí es hacer nuestro clásico gráfico, y diría esto es la cantidad, esto ¿Cuál es era el la pregunta? costo. ¿Cuántos son los costos y gastos fijos totales de la compañía? Entonces yo diría aquí tengo 40.000, aquí tengo 56.000, y al otro lado tengo costos Profe, de... un ejercicio así, ¿cómo sería en Excel? ¿Podríamos hacerlo en Excel? Es una buena idea. Y yo estoy aquí como al lado con el Excel y no sé qué Igual. hacer para... Dividir, o sea, mira, yo haría esto. Diría, bueno, primero tengo el Nombrar los gráfico, datos y entonces, después dividirlo por... claro, tengo que saber que la pendiente del costo variable unitario. Como que en el fondo el gráfico no es necesario que uno lo haga, a mí me parece más cómodo. Y ahí aplico PSU entonces, pues entonces diría en el Excel 26.840, o sea, esa celda menos esta celda, esto todo está en millones, así que habría que multiplicarlo por 1.000.000, partido 56.000, y esto es plata por si acaso, menos 40.000, y eso me daría, lo voy a hacer en Excel, eh, 71.429. ¿en serio? Entonces lo hice mal. Tiene que Sí. ser un número más bonito. Yo diría esto, La prueba nos van a poner 26.800, números bonitos. no sabría decirle, ojalá que sí. Pero yo creo que como queda aleatorio, es poco probable que todos los números queden bonitos. Al menos nuestra experiencia es que en la primera prueba no todos los números eran bonitos. Y profe, ¿por qué se 390.000 multiplica me por queda a mí, ¿no? ¿por qué se multiplica por el millón? Porque está... El enunciado dice que son millones. No, pero el 1.000.000 ahí es porque... Creo Está que en ¿Cuál no. es la millón- fórmula? insisto, Era la fórmula. el enunciado dice que son millones. Ya, profe, era broma, eran 390.000. Ah, justo. Me equivoqué, es que no le puse el paréntesis. Ya, pues entonces miren, perdón, yo pensé que estaba publicando esto. De nuevo lo voy a hacer. Dije 26.840 millones menos 20.600 millones dividido 56.000 unidades menos 40.000 unidades. 309. ¿Entiendes? Pero si alguien quiere ir desarrollando el ejercicio, yo copiaría los datos, pues me fijaría, ya los datos están bien copiados, listo, pues entonces después diría, y si tengo los datos, por ejemplo, año 1, año 2, entonces le pongo cantidad y le pongo costos. Entonces diría, aquí tengo 40.000 o 56.000. Y acá tengo 56 ya. Esto no es monetario. Y después digo, aquí tengo 26.000, no, 20.600 millones. Y acá tengo 26.840 millones. Entonces necesito ampliar mi celda. Ahí. Entonces diría costo variable unitario, pero ahí sí uno tiene que saber ya la materia en el fondo. ¿Sí? Entonces ahí diría x2, perdón, y2 menos y1 partido x2 menos x. ¿Sí? Ah, ese es el CBU que habían dicho antes. Claro, lo cambié mejor para no confundirlo con el modelo de costo, volumen, utilidad. Entonces, como ahora te están preguntando los costos fijos, entonces yo podría decir, mira, los CIF totales resultan de reemplazarlo porque están en la misma recta en cualquiera de los 2 años. Entonces podría decir, mira, si estos son los totales y el variable por unidad lo multiplico por la cantidad, me va a dar la parte fija, 5.000 millones. O podría tratar de hacerlo en el otro año. Pues entonces digo, costos totales menos el costo variable multiplicado por su cantidad para que me dé los costos variables totales, me deja solo la parte fija.
5.000 millones. Profe, ¿puede volver a repetir eso? Yo tengo esto, mira. Costos totales, y eso lo dice el enunciado, es la parte de los costos fijos totales más el costo variable por unidad multiplicado por la cantidad producida. Profe, ¿cómo le dio los 5.000 millones? Reemplacé ahí, pues tengo el costo total, lo sé, y esto los sé, ambos. Entonces despejo costo variable, esta es la incógnita. Esa es la ecuación de la recta nomás. Claro, ¿Dónde te es dice que, los pero costos te totales? dice, el enunciado de... Ahí está, pues. Costos son costos totales, entonces se lo reemplazáis. Claro, pues eso es Ah, todo ya, lo ya, que te ya. dice el enunciado, y el enunciado te dice, utilizando la ecuación de la recta, listo. ¿Se entiende? Entonces la respuesta a la pregunta 10 es costos y gastos fijos totales. Entonces pondría aquí los 5.000 más lo que dice el enunciado. 1.000 millones. Listo. Respuesta B. ¿Podría Profe, volver a la pizarra, profe? Bueno, me perdí. ¿De dónde salieron esos 5.000 millones? los calculé ahí despejando esa incógnita. Ah, ya. Gracias. Déjenme guardar esto. Material. Podría abrir esa carpeta de pruebas, profe. Profe, ¿de dónde salieron esos 6.000 millones? ¿6.000 millones? Sí. ¿De dónde salieron esos 6.000 millones? Es la suma de los 5.000 más los 1.000 que decía el enunciado. En el fondo calculé aquí, dijimos, esto es 390. Reemplacé en cualquiera y dije, los SIP fijos totales son reemplazando en cualquier punto en la recta, pues en el fondo eso es PSU. Menos la parte variable. Y eso me da 5.000 millones. Entonces, como me pedían costo y gasto fijos, sumé ese con este. Y me dio eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿podemos hacer la 13 de esa, que es Ya. continuación? Ujú. Avanzo entonces a la 11. Me voy a volver al Excel y después le subo el Excel para ver si eso les puede ayudar en algo. La 11 te dice, ¿cuánto es aproximadamente la razón de contribución actual de la compañía? Entonces te preguntan razón de contribución. Entonces, para calcular la razón de contribución necesito tener el costo y gasto variable unitario, le damos. Ya. ¿Cuánto es mi costo unitario variable? 390. ¿Cuánto pago en gastos de administración y ventas variables? 160. 160. Listo. Entonces tu costo y gasto variable unitario es 550. Entonces, tu margen de contribución unitario sería, ¿a cuánto lo vendo? 800. 800. Me gano 550, 250. Y ahí está. Para calcular la razón de contribución, digo 250 dividido en cuánto. Profe, ¿qué hizo para sacar el margen? El precio menos costo. 800. 800. En el fondo esto es que se vea porcentualmente cuánto es el margen de contribución. ¿Qué va a poner? Precio de venta menos costo variable por unidad. Profe,
¿Mm? ¿Ese costo variable por unidad siempre va a incluir los gastos igual? Perdón. Ese costo, El costo variable por unidad, ajá. ¿siempre va a incluir el gasto? Claro, porque ahí lo que decíamos al principio del curso, tu separación ya no es si son costos y gastos, sino si varían con las ventas o no varían con las ventas. Ah, ya. Gracias. Entonces el 31,25% es la letra A. ¿Sí? Voy por la 12. Profe, espera un segundo, partió los 250 en 80.000. ¿Qué dijo? 800.000. 800.000. Ajá. Bueno, Quizá le voy a agregar un espacio. Ahí sí, para que sea. Profe, después va a subir el Excel como para que veamos la Obvio. fórmula o no. Ujú. Ah, ya, gracias. Entonces, la 12 dice, ¿cuánto es aproximadamente el actual punto de equilibrio total en ventas monetarias? Voy a ponerle ingresos de equilibrio, si te dice monetario. Eso es con CBU, ¿no? ¿Claro? Entonces, ¿cómo calculo eso? Son los 6 mil millones dividido Sí. la razón de contribución. Eso es, listo. 19.200 millones. Y eso es la letra D. Este es un O sea, al ejercicio de final prueba. sí... ¿Profe? Ujú. O sea, al final si hacíamos la ecuación de la recta, el resto era reemplazar, ¿no? Sí, o sea, no sé si es reemplazar, tienen que saber qué reemplazar. Ahora como que parece fácil, pero es porque saben. Pero capaz que si le hubiera preguntado el lunes pasado, esto no saben. Sí. Profe, Entonces, porque miren, en CBU, por si les sirve una técnica que yo alumno hacía, era si tengo tiempo suficiente, empiezo a probar. Si yo calculé con esto, miren, voy a hacer el estado de resultados. Voy a decir ingresos. A ver si lo hice bien. Costos variables. Voy a ponerle costos y gastos variables, por si acaso, para que nadie se vaya a confundir. Entonces, yo sé que, fíjense, voy a hacer algo mejor todavía. Se quedó pegado esto. Ah, no, ahí está. Voy a agregarle una línea aquí y voy a decir cantidad de equilibrio. Entonces, si tengo que vender 19.200 millones para calcular cuánta unidad es eso, ¿qué hago? ¿lo divido en los costos y gastos variables unitarios? ¿Lo divido? No. ¿Lo Porque divido en el precio de venta? Precio. el ingreso, acuérdense que es Q por P, pues. Entonces, como yo tengo todo, lo divido por el precio. Listo. Entonces, esas son 24.000 unidades. Voy a ocupar esto. ¿Sí? Entonces voy a decir ya, voy a reconstruir esto. Vendo 24.000 unidades a 800.000. Después tengo 24.000 Pero, unidades profe, ese 800.000 no está con IVA. sin IVA, po. Por eso dice más IVA. Nunca debería tener IVA. Si dijera ya. bruto o dijera IVA incluido, entonces ahí deberían dividir por 1,19. Ya. En el fondo, miren, ya, voy a multiplicar por Pero, el costo. profe, ¿el ingreso por venta es el ingreso de equilibrio? Es que quiero probar si lo hice bien. Entonces lo que quiero demostrar es que si yo hice mal esto, entonces no voy a llegar a mi objetivo. Y si los ingresos de equilibrio, ¿cuánto deberían generar de utilidad? 0. Cero. cero. Entonces, fíjense que, denme un segundo, formato contable. Voy a decir, la suma de estas dos cosas es 6.000 millones. Costos y gastos fijos, ¿cuántos son? 5, ¿no? No, Ah, eran 6. 6. Listo. Entonces, ¿cuánto es tu utilidad operacional? Pero, Entonces está bueno. ¿Sí? O sea, yo creo que alguna vez pasó que alguien se equivocó, dijo, no sé cómo,
No sé cuánto, ya entonces empiezo a probar con las cantidades. Sí, tengo tiempo, claro. Entonces empiezo a probar con 10.000, con 20.000, con 30.000 gano plata. Entonces tiene que estar entre 20.000 y 30.000. Y así puedo verificar si lo hice bien. Profe, Ajá. que a mí me entra la duda cuando hago el estado de resultado y me hablan del IVA, o sea, en el fondo como que el ejercicio tiene IVA incluido. Yo siempre lo metía como gasto financiero, No, después de, acá en esto da lo mismo, no se pone nunca. o sea, si siempre hiciste eso, está todo malo. Nunca más lo hagas. El IVA o es un activo cuando es el crédito fiscal o es un pasivo cuando es el débito fiscal. Entonces, como es un activo o un pasivo, va en el estado de situación, no en el estado de resultado. Entonces, el IVA nunca es un resultado para la empresa, a menos que la empresa no sea sujeto a IVA. Pero como no es el tema, eh, Ya, nunca, entonces acá da lo mismo que nos digan que es abril, da lo mismo que nos digan el mes, no se pone el IVA en ningún caso. nunca, Como ¿no? en el, Porque, claro, como en conta uno en el fondo, ahí uno dice sí, porque tiene que pagar el IVA el siguiente mes, te queda el remanente, ya. Cosas del tema de IVA, pero aquí es saber que el IVA no es ni un costo ni un gasto, es un activo que se va a recuperar de otra forma, pidiéndolo de vuelta o neteándolo contra el débito fiscal. claro, ¿Entiendes? ya, No es como que la empresa pierda plata por pagar el IVA. ya. Profe, tengo una pregunta. Alexander. Eh, al principio, ¿cuál fue la división que hizo para sacar 19.200 millones? 19.200 millones. Wait me. Porque acá... Acá, ya. sí, sí. Buena pregunta. Costos fijos, totales, partido, razón de contribución. Razón de contribución. Con costos fijos está metiendo también ahí los gastos fijos. Sí, claro. Costos. Entonces lo dividió en el 31,25. Claro, eso es. En el fondo, los 6.000 millones de acá, dividido 31,25. Ya. Ujú. Margen de seguridad, entonces, es lo que te dicen en la 13. Entonces te dicen, si las ventas monetarias proyectadas del único producto de la compañía son 22.000 millones, ¿cuánto es el margen de seguridad en unidades si los impuestos a las utilidades son del 30%? Entonces, me dan los Usted había impuestos. dicho que los impuestos no influían, ¿no? Sí. Eso es. Los impuestos son irrelevantes para calcular el punto de equilibrio, porque si gano cero, pago cero impuestos. ¿Se entiende? Por eso que nosotros llegamos solamente hasta el nivel de la utilidad operacional. Para abajo, que están los impuestos, es irrelevante. Entonces te dice que va a vender 22.000 millones. ¿Cuánto más que por encima del punto de equilibrio estoy? Como 3 millones. 2.800.000. 2.800, ¿o no? Están cerca. ¿Cuánto dijiste? 2.800. ¿3.000? 3 Poco menos. millones. 3.000 millones. Un poco menos. 22, pero no especulemos, voy a hacer la suma. O sea, la resta, 22.000 millones y el punto de equilibrio este. ¿Listo? Pero eso 2.800. dije, 2.800. 2.800. Yo escuché 3.800, perdón, error. Y listo. O sea, si se fijan, el cálculo es fácil, pero hay que saber qué estoy haciendo, si no podría empezar a hacer 1.000.000 de cálculos, con los impuestos, con no sé qué cosa. Profe, ¿qué era? ¿Cuál fue 22. el cálculo? Es que me estoy perdiendo un poco. No veo... Voy a agrandarlo más. Este fue mi cálculo. Te dice el enunciado que los ingresos esperados son 22.000 millones y tú ya calculaste los ingresos de equilibrio. Entonces dije 22.000 millones menos los 19.200. O sea, en el fondo, miren, voy a volver a la pizarra. La empresa te dice algo como esto. Te dice que va a vender más unidades hacia acá y eso te va a generar ingresos de 22.000 millones. Bien, quizá me corrí. Ahí. Debe ser como por acá. 22.000 millones.
Eso es lo que va a vender en plata. ¿Sí? Y entonces nosotros dijimos, pero el punto de equilibrio es acá. Es con 19.200 millones. Entonces lo que te están preguntando, ¿cuánto es lo que te sobra? ¿Entiendes? ¿Este pedacito de acá en unidades o este pedacito de acá en ingresos? ¿Se entiende? Entonces la diferencia entre las ventas esperadas del proyecto, de la empresa en este caso, menos los ingresos que debería obtener como mínimo para no perder plata, es tu margen de seguridad monetario. O en unidades también podría calcularse perfectamente, que fue de hecho lo que hicimos el lunes. Profe, y de ahí hay que dividirlo por el precio de venta, ¿no? Para sacarlo en unidades. Sí, claro. Que al final lo piden en unidades, no lo piden como... Ah, en unidades, claro. Sí, entonces miren, como lo tenemos en plata, lo dividimos por el precio. 3.500 unidades. Así que es un número. Ahí. Entonces. Profe, Ujú. ¿y qué tienen que ver los impuestos a las utilidades? Eso no Nada, entiendo. es un caso a bobo. Ah, ya, gracias. Como que un dato, por si alguien lo agarra, no va a ser cualquier otra cosa. Porque, acuérdense, como el punto de equilibrio es que la utilidad operacional sea cero, entonces te influye en cero porque cualquier, si es 20, si es 30, si es 50% de cero, es cero. Pero acá igual estoy ganando, pues, profe, porque me dicen que vendo 22.000. Eso es lo que, por eso como que me... Ya, pues, pero te están preguntando cuánto más vendes por encima del punto de equilibrio. No te están preguntando cuánto es la utilidad neta que voy a obtener. Y Y si yo me pens- preguntaran por la utilidad neta, ¿ahí se afectaría lo que habla del impuesto? Claro, porque ahí tendría que restar otras cosas por debajo de la utilidad operacional. Debería seguir haciendo el estado de resultados hacia abajo. Ya. Profe, me había confundido antes, entonces siempre el margen de seguridad hay que irlo por precio de venta. Si está en unidades. Es que ahí Ya. te lo preguntan en unidades. Si te lo dieran, te lo preguntaran en monetario, hubiera sido la resta, ¿no? Ah, ya, buena. Gracias. Entonces, el 14 no entra en la prueba porque es con múltiples productos y nosotros no vimos eso. Profe, la 13, ¿qué letra es? ¿Qué letra es? Una gran pregunta. La A. ¿La A? Ya, gracias. La A, sí. La A. Gracias. Copio entonces la A. ¿Y acá por qué al final no lo dejamos solo el ingreso esperado menos ingreso de equilibrio? Es que eso hubiera sido monetario. Ah, ya. Están preguntando el margen de seguridad en unidades. Eso. Súper, En gracias. unidades y monetario. Profe, ¿cómo se relaciona esto con el costo-volumen unidad? Esto es la materia del costo-volumen-utilidad. Ah, ya. Este es un ejercicio de prueba del costo-volumen-utilidad. ¿Se entiende? Entonces aquí ya hubieran tenido 1, 2, 3, 4 preguntas buenas. 16 puntos de una. ¿Claro? No sé si... Sí, podría ser. Si todas fueran de 4, yo creo que cuando las hacíamos de pura alternativa eran como 25, 30, claro. Tendrían como un 15% de la prueba ya lista. Profe, Ujú. ¿podría ser el de procesos que viene a continuación? Podría, pero no creo que terminemos en 20 minutos ese ejercicio. ¿Es muy largo? Es que un ejercicio de proceso en general es muy largo. Porque aparte como que pierde mucho. El proceso realmente del brandy tiene una merma gigantesca. Entonces, como que te dice, vamos a tener que costear muchas líneas de producto, tiene como puntos de inspección. Y en el fondo creo que lo que están mejor preparados es de proceso, además. Y es lo que históricamente les va mejor en la prueba por lo demás. Porque si hubiera algo de mecánico, quizás procesos por la estructura en la que funciona ese tipo de empresa, es lo más mecánico. Sofía.
Es que, profe, usted, ¿qué actividades siente que son como que mejor nos dejan para la prueba, que está más relacionado como al nivel de dificultad? ¿El material de estudio o los TEC? Porque ayer como subió las pautas. Ambos. ¿La tarea es más difícil que la prueba? No diría que es más difícil, es más extensa. O sea, miren, de los TEC, hay uno, creo que es del TEC C, que el de mote con huesillo, ese lo preguntamos en alguna prueba, digamos, 2017, una cosa así. Después hay uno que es uno de ABC, no me acuerdo exactamente, que es de un control de ejercicio también. Entonces, a mí me parece que todos los dentro del material de estudio son como en promedio a nivel avanzado. Quizás, por ejemplo, hay uno de procesos que era más simplecito porque era un departamento, entonces ya, ese era intermedio y quizás el otro ejercicio era más del tipo milla extra, un poco más avanzado, y en promedio queda avanzado. Pero me parece que los TEC son una buena idea, y ahí además ustedes, que puede ser un factor como que lo estrese, deberían ser capaces de resolverlo en 60 minutos. Eso está probado. Entiendo, o sea, si hubiéramos estado en la sala, en 60 minutos son capaces de... Obviamente cuando uno se pone a discutir con los compañeros, no, si yo esto no, ya. Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, si yo hago el TEC en 80 minutos, quizás me va a faltar un poco de tiempo, pero también hay que pensar, bueno, pero si lo hago en 80 minutos y está todo bueno, quizás voy a hacer el 80, el 75% bueno en el tiempo establecido. ¿Se entiende? Las preguntas cualitativas en general requieren de menos tiempo, entonces una pregunta cualitativa, no sé, compleja como la que hicimos en la 9, debe requerir de unos 3 minutos, 3 a 4 minutos. Una pregunta cuantitativa compleja quizás requiere de unos 8 minutos. Una pregunta fácil requiere 30 segundos. ¿Se entiende? Entonces, en promedio uno considera que entre 2 y 3 minutos uno debiese ser capaz de responder una pregunta de alternativa en ese sentido. La tarea, que me parece un buen material, y por eso fíjense que vale por el control de ejercicios 2, y eso es en el fondo la mitad de la tarea. Si quieren, véanlo así. La tarea vale la mitad de la prueba. Me parece que uno debiese ser capaz de resolverlo en 4 horas. Esos ejercicios son más extensos, no más complejos, no que tienen más preguntas, entonces me parece que el ejercicio 1 es un ejercicio que uno sería capaz de resolver en 1 hora y cuarto, el ejercicio 3 en 1 hora, y entre 1 hora y media y 1 hora 45 debiera ser capaz de resolver el ejercicio de proceso. Pero, por ejemplo, si uno pusiera algo de proceso en la prueba, en vez de preguntar marzo y abril, solo marzo. Eso me suena algo bastante abordable en una prueba que cumple con todos los objetivos de aprendizaje que nosotros hemos Y tratado. profesor, es que si tienes parte del desarrollo bueno, pero la alternativa mala, ¿no te dan como puntos por desarrollo? Es que depende de por qué esté malo. O sea, muchas de las recorrecciones que yo hice decían, es que tipié mal la respuesta, pero el desarrollo está correcto, está buena. A todos esos No, pero casos les sí, subí. en parte del desarrollo, como una parte del desarrollo está bueno. ¿No dan puntos? Está malo el resto. Es que No sé. por eso, pues no es, o Depende. sea, si está conceptualmente malo, baja. O sea, no sube nada. Totalmente mal. Claro, si alguien puso, no sé, pues, un error de tipeos, que puse 28.000 millones en vez de 82.000 millones. Ah, ya, pues entonces es un error de tipeo. Pero fíjense que lo que nosotros tratamos de medir es si consiguió o no los objetivos de aprendizaje. O sea, mira, ¿sabe identificar si es directo? Sí. ¿Sabe si es normal o anormal y eso es costo o pérdida? Sí. Ah, ya, listo. Pues entonces el número es un detalle. ¿Y error acumulado va a haber? Por ejemplo, si está como seguida la pregunta. Si se tiene que usar como un dato anterior. Depende de si es conceptual o no, pues. Por eso que depende de si hay error de arrastre o no. Ese es el problema. Si el error es conceptual, está frito. Pero, por ejemplo, por eso el ejercicio 1 en la tarea, cuando yo lo hice, las puse todas independientes. Entonces, si alguien hace mal la A y clasifica mal los costos, igual puede hacer la B. Y si hace mal la B, igual puede hacer la C. Sucesivamente. Entonces, como que de la A a la F son independientes, como para evitar eso. Entonces, de hecho, una parte de lo que cuando pensamos en el esquema de la prueba dijimos,
máximo que un ejercicio tenga 3 o 4 alternativas que estén asociadas, porque si no puede generar mucho error de arrastre, que en el fondo era más o menos lo que hicieron en el control de ejercicio 1 también, que tenían un ejercicio que tenía 4 alternativas y que el otro ejercicio también tenía más o menos 4 o 5 alternativas, no que tenía 10 alternativas asociadas al mismo y que hubiese que contestarlas todas, porque en el fondo ahí puede ser que fallé en la primera y fallo en todas. Profe, una pregunta. Ujú. ¿La 19 están seguros que está buena? Sí. No podríamos, es que no sé cómo hacer para que la podamos revisar porque he hecho todo y me dieron todas bien menos esa y no entiendo por qué, no puedo entender, no sé si hay alguna manera que lo podamos revisar. Te doy el poder, compártenos tu solución. Ya. Profe, después puede terminar la 14 que faltó. No, pues la 14 es de multiproductos, por eso esa materia no entra, por eso no lo hice. Ah, ya, disculpe. Con varios productos no entra, con un solo producto. Pero, Ya ¿qué tengo... cosa, Carolina? Ah, perdón. No importa. ¿Qué? No, nada, perdón. Florencia. Ya tengo eso Ya, y me preguntan, no sé si lo están viendo, pero me preguntan las unidades equivalentes para el recurso agua destilada, la 19. ya, La respuesta buena sale que es 435.000 litros ya. y a mí me dio eso. ¿Y a ti te da 935? Espera, 930. muéstrame al principio el balance del flujo físico. Tengo 50.000 de inventario inicial y entró 1.000.000. Tú tuviste ¿Qué parte? No entiendo. el balance del flujo físico, para ver cuántas son las unidades. Ahí está, ese. Eso. 50 más 1.000.000, listo. Y te quedaron 20 de producto en proceso. Que entonces fueron traspasadas eso menos el daño. Y te dice que una falla del 20%. Entonces diríamos que las unidades que salieron son 160.000. Es que lo hice con una, como la típica formulita esa. Puse el daño, creo que era la normal que no me da. No, el normal. Sí, el normal lo puse como 0,2 de X y las salientes como X. Ahí está. Me suena que ahí podría estar el error. A ver, mira, te voy a quitar el compartir pantalla. Yo igual lo hice. Y a mí por lo menos la 15 y la 16 me dieron. Hagámoslo a mano. Pues que yo Sí. creo que esa quizás es la parte compleja, porque el resto es como los porcentajes que hemos utilizado generalmente. Entonces, hagamos el diagrama de flujo y eso podría aclararle la situación. A ver, esta es la Sí, pregunta. no, igual a mí me dio hasta la 18 buena con lo que hice. Que entonces quizás nos equivocamos en tipear la respuesta. Pero igual si la puede hacer, Digamos, profe. 15 en adelante. Voy a tratar todo lo que vamos a hacer en los próximos 10 minutos. Entonces, ya tenemos un departamento que es el de vino blanco y tenemos un departamento que es de brandy. Ya, entonces, ya tenemos la empresa, 20 años, vendía 6.000, bla, bla, bla. En el departamento al inicio pone las uvas cosechadas, deben ser despalilladas y trituradas por prensa horizontales, bla, bla, bla. Profe, por si acaso ya me dieron mi error. Ah, ya sabes que te equivocas. Sí, había puesto el daño al 100% y al 10%. Listo. Y eso te reduce, claro, 500 a 50. Sí, gracias. Bueno, pero todavía voy a resolver esto como que los deje bien encaminados después para que lo puedan hacer. Entonces te decía, hay 50.000 aquí que están a un avance del 40%. Y hay acá en el inventario final 20.000 que están al
50%. Entonces, después, ¿qué tenemos? Tenemos que entró 1 millón de unidades y no sabemos cuántos fueron traspasadas. Y el siguiente departamento tenemos en el inventario inicial 200.000 al 60% y en el inventario final el 100.000 al 30%. Y no sabemos esto. Entonces diríamos que se sabe que en el departamento de vino blanco se acepta como inherente al proceso productivo una falla en el 20% de los litros que se traspasan en buenas condiciones. Entonces, en el punto de inspección vamos a tener que las unidades dañadas normales son el 20% de las unidades salientes buenas. Y el daño total fue de 70.000. Entonces, daño total. Entonces yo plantearía la ecuación de los recursos. Diría unidades entrantes más inventario inicial de producto en proceso sería unidades salientes buenas, inventario final de producto en proceso, daño normal y daño anormal. ¿Sí? Ecuación del balance del flujo físico. Entonces tendríamos 1 millón más 50.000 es igual a las unidades salientes buenas, que no tengo idea, más 20.000 más 70.000. ¿O no? Y eso es lo que tengo. Entonces tengo que las unidades salientes buenas son 960, ¿no? Y entonces te dicen que el daño normal es el 20% de eso. Entonces sería 960 por 20%. Y eso me da muchas unidades, 192.000. Y como dañé menos, entonces todas son normales. ¿Sí? Entonces ya, voy a colocar acá que traspasé 960. Después tengo en el siguiente departamento, lo voy a hacer con otro color. Entonces, en el siguiente departamento entraron, voy a poner que este es brandy y el otro es vino blanco. Entonces, entraron 960, teníamos al principio 200.000 y después teníamos las unidades que salieron buenas, que no tenemos idea, y el inventario final quedaban 100.000 y el daño total tendríamos que ver que era en el departamento de brandy el daño normal fue 500.000 litros, mientras que la parte no inherente fue 550. Pero Entonces, profesor, ajá, ¿no se traspasan 800.000 unidades? Porque al hacer la resta tenemos que dentro de esas están las unidades buenas y las normales, o sea que es el 120%. Sí, a mí también me dio que son 800 unidades las que se traspasan. a ver. Las 960 están incluidas las buenas y las dañadas normales. Ah, perdón. Mi error. Ahí me dio a mí. Es toda la razón. Este de acá, el 120%, claro, porque este es el anormal. Y las unidades dañadas normales lo reemplazamos por el 20% de las unidades salientes buenas. Entonces te quedaría que unidades salientes buenas igual por 1.2 es 960. Entonces, unidades salientes buenas es 960 partido 1,2 es 800. Ahí sí, toda la razón. Ahí sí. Entonces acá, este 800, ese es 1 millón. Entonces aquí te van a quedar que
Unos Bueno, 60 las normales. acá abajo, perdón. Solo todavía pensamos en el otro. Ahí. Aquí son 800. Esto es 160. Ahí sí. Entonces en el departamento 2 tendríamos que es 1.000.000 menos 100 menos 550 son 650, son 350.000. Bueno, y la pregunta de la Florencia era respecto a La 19, pero agua fue de destilada. un paveo. Ya. ¿Profe? Porque el agua destilada se aplicaba un segundo. Al final. Ya, perfecto. Entonces, como que las unidades que se dañaron, que se encontraron en el punto de inspección, dado que el punto de inspección que quedaba atrás no consumían ese recurso. Claro, sí, es que había puesto 100% porque en la anterior era 100%, pero en verdad era 10. Claro. Acá solo ocupaban en el fondo proporcionalmente a dónde estaba el punto de inspección. Ujú. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ya, ¿alguien tenía una consulta? Profe, yo tengo que... otra. Ay, Ah, perdón. pero dale. No peleen. Ya. Ay, no, pero ¿puedo volver a mostrar la pantalla? Ah, perdón. Que me perdí de dónde salen los 500.000 más los 50.000. Te lo dice el enunciado. Ah, ya. Sí. Dice, ¿qué dice? Dice en el departamento de Brandi el daño normal fue 500.000 litros, mientras que la parte no inherente al proceso productivo contabilizó 50.000 litros dañados. Ya. Entonces, como no es inherente, entonces anormal. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, yo tengo una pregunta. En la 23. 23. Me cambio. 23. Sí, es que no entiendo cómo hacerla. O sea, es que no, como que no me da ninguna de las alternativas. Ya. Me da 1600. Ya me parece que podemos terminar estas últimas tres preguntas antes de. Dice, una firma vendió 8 millones el último mes, tuvo gastos variables totales por 4.800 y costos fijos por 3.000 millones. ¿Cuánto es el punto de equilibrio? Ya, entonces lo que hay que calcular aquí es, por ejemplo, ya, el margen de contribución de la empresa total sería los 8 millones menos los 4.800.000. Entonces eso te da 3.200.000. La empresa tiene costos fijos de 3 millones, entonces la utilidad operacional fue 200.000. ¿Cuánto es el punto de equilibrio en ventas monetarias de la empresa? Entonces, ingresos por ventas de equilibrio van a ser los costos fijos de 3 millones partido la razón de contribución. Entonces, lo que no sé es la razón de contribución. Entonces, voy a decir, razón de contribución son los 3.200.000 de margen partido por los 8 millones de ingresos. Entonces, eso me da 40%. Entonces, si divido aquí por 40%, esto me da 7,5 millones. Pero la razón no estaba dividida por el precio de venta. Es que si lo hago unitario, pero aquí no tengo el unitario, entonces aquí lo hice con el total. Ah, se puede con el total entonces. Claro, porque sería como multiplicar arriba y abajo por la cantidad. ¿Sí? Ya, entonces tengo la letra B. Después dice, considera el nivel de ventas que tuvo el último mes. ¿Cuánto fue el margen de seguridad si cada unidad se vendió en 2.000? Entonces, fíjense, tu punto de equilibrio es 7,5. ¿Cuánto vendí el último mes? Hay que dividir el ingreso por los 2.000, ¿o no?
Ya, ¿Puedo sacar la pero cuenta? ¿cuánto extra vendí? ¿Sería 7.500.000 menos los otros ingresos? Lo 8. O sea, vendí por encima del punto de equilibrio. Pues entonces lo que te sobra es 500.000. Y entonces, como te lo piden en unidades, vamos a decir el margen de seguridad, entonces sería los 500.000 partido lo que vendo cada unidad, 2.000. Entonces eso te va a dar 250. ¿Sí? ¿De dónde sacó el 2000? Ah, perdón. Ay. ¿Sí? Y después la 23 dice, si la empresa decidiese cambiar su política de precios para que la nueva tarifa por unidad le generara una razón de contribución mayor, ¿qué precio debería cobrar por unidad para que el punto de equilibrio fuese de 6 millones? Entonces, fíjense, ustedes quieren que el punto de equilibrio sea 6 millones. Eso tendría que ser igual a los costos fijos de 3 millones partido por la razón de contribución. Entonces, ¿cuánto es la razón de contribución? 0,5. 50%. ¿Listo? Antes era 40, pues ahora la voy a cambiar. En el fondo, si espejo, me va a quedar 50%. Ah, Listo. bueno. Entonces, tú lo que dices ahora ya, ¿cuál tiene que ser el precio? Bueno, aquí te decían que el precio era de 2.000. ¿Se entiende? Entonces, yo alcanzaba, fíjense ahora, te dice, tú tienes costos variables, ¿de cuánto? De 4.800.000 por cada unidad. ¿Sí? Pero ¿cuántas unidades vendí? 8 palos. Ya, pues ¿cuántas unidades son esas? Ah, tiempo impresionante. Ya, entonces ahí diría, cantidad vendida sería los 8 millones partido los 2.000 por unidad. Y eso sería 4.000 unidades, creo. ¿Se entiende? Entonces, si yo divido 4.000, entonces digo ya, pues, el costo variable unitario sería los 4.800.000 partido por 4.000. Y eso me va a dar 1.200. Entonces, si yo me quiero ganar la mitad del precio de venta, ¿en cuánto tiene que ser el precio de venta comparado con el costo? 2004. El doble. El doble. Listo. Letra B. Profe, entonces. Ah, no. La razón de Ya. contribución era el 0,5 y por eso nos dimos cuenta que era el doble. O O sea, por lo es que que nos ahora la quiero cambiar, por eso te dice, quiere cambiar la política de precios hasta 50%. Ya. ¿Se entiende? De nuevo me parece que es un ejercicio que de cálculo no tiene nada complejo, pero tengo que saber qué estoy haciendo. Profe, Ujú. María. que yo tengo una pregunta, pero de la tarea, de como ¿Ya? denunciado. ¿Ya? Que en el ejercicio 2, que es de proceso, ¿Ya? en una parte dice así como que no hay inventario inicial de productos en proceso, pero no me queda claro si eso es solo para el departamento 1 o para los dos departamentos. Ambos, porque como sanitizaron todo, en marzo no tienen nada ni en el departamento 1 ni en el 2. En Ah, ya, abril sí perfecto. tienen. Porque nos quedaban unas unidades en el departamento 2 que no sabíamos si eran de producto en proceso o eran unidades que no se habían empezado. Entonces, ¿Cómo les quedaban? Perdón. porque al hacer como la suma, la igualdad Ajá. entre la unidad de entrante y la unidad de salientes Ujú. y las fallas, habían unas unidades que como que nos faltaban para la igualdad, que no salían en el enunciado. Entonces nosotros no sabíamos si suponer que eran de Es que, inventario de producto en bueno, proceso o que habían quedado al 0%. por eso nos dimos cuenta ayer en el horario de consulta, entonces por eso que después el profe Nasser subió la aclaración y yo mientras tanto subí el enunciado ajustado, porque en el fondo por eso ahora dice el resto.
¿Se entiende? Ah, ya, es que la descargué, pero no me di cuenta de eso, así que Claro, lo voy a revisar, lo voy a hacer de nuevo. para que les cuadre eso, en el fondo en todos los datos, en los porcentajes no les va a cambiar nada, solamente que ahora van a dividir por una cantidad distinta. Creo que, por ejemplo, en el segundo departamento son 2.000 unidades acá, donde dice el resto al 90%. Entonces, como para que les cuadre, que dejamos una variable. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, gracias. Es que eso no sabía cómo dejarlo, pero ahora lo voy a revisar con los cambios y Claro, yo creo en que los ahí dos queda bien. departamentos le dejamos como el resto. El resto quedó al 90% avance. Entonces, Ya, ahora, perfecto. con lo que te falte, lo cuadras contra eso, va a ser más fácil en el fondo. Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra consulta? Yo muy rápido. Ujú. Profe, eso que usted dijo que según las respuestas correctas se calculaba la nota, ¿sigue siendo así o ya no? ¿Se acuerda que era como según el grado de avance y cuántas buenas había? Ah, no sabría decirle. Pero apenas subamos las instrucciones, es probable que eso vaya en las instrucciones. Ah, ya. Bueno, Esa era la idea original, pero hay unos no sé profesores que todavía. son más duros. Ya. Chao, que esté bien. Chao, que estén bien. Profe, Chao, chao. el tema del Excel para la prueba, hacerlo en Excel, perfecto, pero ¿van a pedirnos que lo pasemos a Word, así como para empezar a practicar eso, o usted cree que no? No sé, podría ser, o sea, pero no veo cuál es la complicación. Así. El perder tiempo en traspasarlo, que yo o sea, estaba intentando traspasar la tarea ahora, igual se me hizo difícil. Ah, pero es que después lo pueden hacer en el tiempo extra para subir el archivo. Ah, bueno. O sea, pero Bueno, claro, ojalá si es que no, pero si pudieran avisar sería bacán para practicarlo. Igual no le veo mucho sentido, porque igual uno puede escribir la respuesta en el Excel. o sea, claro, no sé, pues, pero, Yo o pensé sea, que pero si era, yo tuviera el Excel y control C y después voy al Word y es que según yo no se pega igual, como que queda... ahí se Ah, ve. O sea, a mí me quedaba la caga. Después le ponen centrar y después lo hacen bonito. Sí, es que hay veces que quedan los cuadros un poquito más grandes y como que no se achican y Ah, ya. Es que miren, por ejemplo, para que queden, no sé, por las tablas como esta, fíjense que en el Excel el ancho de sus columnas les puede servir para la tarea, porque fíjense que una parte de la tarea es con que quede bonito, es que el ancho de todas las columnas que tengan tiene que ser máximo 80. Si está por fuera de los márgenes es 100, pero por ejemplo si suman 120, entonces la primera columna tiene un espacio de 30, la otra tienen 6 columnas así, obviamente se va a salir de esto. Entonces tienen que estar como entre 80 y 100 más o menos, te queda decente. Ya 120 como que te queda al borde de la pantalla, para que se hagan un hilo. Profe, Entonces, pero igual si es que copiamos las cosas del Excel al Word, como que no es lo mismo, porque en el Excel uno puede ir viendo lo que fue haciendo el alumno, como apretando las casillas y todo, pero si uno como que llega y lo pega, estaría como obligado a tener que desarrollarlo también en el Word. eso, pues tienen que explicar qué es lo que hicieron. Pues. Pero si está en el Excel explicado con las casillas. según yo para eso Claro. como que hacemos todo en el... Como que no tendría sentido ocupar el Excel, porque para eso, no sé, Claro. puedo hago en el Word y lo demás lo hago con calculadora, o sea, como que... Bueno, pueden hacer eso. Háganlo en el Word con Pero, calculadora. profe, no entiendo. La cuestión es que todavía no sabe si es que podemos entregar el Excel como desarrollo de la prueba o no podemos de frentón. Es que yo me muero. ¿En la prueba? ¿Desea entregar Sí, el pues, Excel? estamos hablando de la prueba. Ah, Entregar el Excel directamente. no, el Excel nomás, yo creo. O sea, mire, es que yo no sé porque yo no soy el coordinador de este curso, pero yo sí propuse eso. O sea, con el profesor Valenzuela nosotros hicimos eso en Finanza 1. Suba el Excel nomás. Pues. Si las cosas que son como cualitativas las pueden contestar, mira, esta es la mejor base de asignación y eso lo escribieron en el Word nomás. O sea, perdón, en el Excel. Por eso yo decía que como que si no se puede subir el Excel en la prueba, como que para eso ni siquiera ocupo el Excel, porque voy a perder mucho tiempo No, haciendo o lo que sea, en el Excel, yo, después en el yo abogaría por eso, o sea, por eso no les puedo dar una respuesta definitiva, pero por ejemplo Andrés Cabrera, que sí es el coordinador del área, él hace todas sus clases solo en Excel, entonces creo que ahí se debe subir el Excel nomás. Lo que pasa es que aquí en la tarea hay cosas que son mucho más cualitativas de explicar por qué escogí esta base de clase. No, en la tarea sí, en la tarea sí. Que ahí sí hay cosas como que debieran, me parece que es mucho más ordenado plantearlo en el Word. Ya, Pero yo creo que en gracias. la prueba debiera hacerlo del Excel, por si acaso.
Ya, bacán. Bien, muchas Pero, gracias. profe, ¿Ah? como vamos a tener que entregar la tarea en el Word, tenemos que explicar cada, cada cosa matemática que hicimos. Ajá. Ya. ¿Profe? Sí, pues, o sea, aparte del criterio de evaluación, dice ahí. ¿Profe? Ajá, Valentina. ¿Y las tablas se pueden hacer? Por ejemplo, yo hice la tabla directamente en Word. ¿Se puede hacer Sí, así? también. Sí, pues sí, en el fondo tu resultado final es cómo se vea esto. Dije, onda, ¿dónde hice esta tabla? No sé, pues la pude haber hecho en Word, la pude haber hecho en Excel, la pude haber hecho en Canva, no sé, en Y Prezi, no sé. el diagrama, como que, o sea, no me, lo hice también en Word, pero, Ya, pero ahí si lo quieren lo hacen a mano y pegan una foto en el Word. no, pero sí lo hice en Word, pero no sé, una flecha está un poquito chueca, como que eso da igual o tiene que estar todo perfecto. No, claro, eso da lo mismo. Si no somos diseñadores, somos ingenieros Ah, ya, comerciales. genial. Profe, Gracias. profe, ¿qué fue lo que dijo antes del ejercicio del inventario inicial del departamento 2? ¿Es cero? Cero, en marzo sí, pues, pero en abril no. Es que para marzo, el departamento 2 lo que hicimos fue que el inventario inicial fue la incógnita que teníamos para la fórmula de equilibrio. No. Y lo despejamos y nos dio que era 160.000 ml. ¿Seguro? Hay que tomarlo como que es cero. O sea, ¿tú estás hablando del departamento 1? No, 2. 2, a ver, veamos. Se procesó, ya, se habían alcanzado a terminar 60.000 mililitros, ya entonces entraron 120, terminaste 80.000 dosis, entonces son 40 y eso dañaste 20, entonces te quedan 100 y después tengo 8.000, 10.000, no, po, y el inventario final, por eso le agregamos el resto. En el fondo estas son las 2.000 faltantes, pero el inventario inicial es 0. Porque si no, fíjate, si ustedes pusieran que hay 160.000 dosis en el inventario inicial, deberían tener recursos del inventario inicial y recursos del periodo. Sería más complejo en ese sentido. Por eso le simplificamos y le pusimos el resto, para que les cuadre. Su incógnita es cuántas unidades es el 90% avance, pero del inventario final. Ya, perfecto. Pero nosotros lo que está bien haber transformado las dosis a ml, ¿cierto? Sí, Como claro. usar ml. Claro, el doble de dosis. O al revés, si tú lo pasaste de dosis a ml, la mitad de las La dos. mitad, claro. Y una última pregunta, en el ejercicio 3, Ajá. tenía una complicación con el tema que dice que era un costeo tradicional y después pasa a un costeo ABC de la empresa. Ajá. Nos dice que la información que se recaba para el nuevo sistema de costo, o sea, la ABC, dice que los CIF ascienden a 23 millones. Ya. Y también nos dice más abajo que los CIF totales en verdad son 25 millones. Entonces no entiendo Nunca dice cómo que los ascendemos a totales 23. sean 25. Dice, los causantes de los costos y los costos de cada actividad son estos. Pero fíjate, dice que 23 millones eran los CIF de forma tradicional porque el costo de despacho era tratado como un gasto. Entonces ahora te dice, ya, pues hay algunas actividades que generan el costo de despacho. Ah, Entonces, perfecto. como Esa que es la aquí diferencia. también está asignando los gastos, por eso que al final te preguntan sobre la rentabilidad operacional. Da lo mismo si es costo o es gasto, al final igual reduce la utilidad operacional, entonces asignala a cada uno de los 3 tipos de aves de corral en el fondo, porque ahora también voy a asignar el gasto de despacho en el fondo. Y ese Perfecto. 1.800.000 es justamente la diferencia entre los 23 y los 25. Ya, buenísimo. Entonces esos 23 millones son los CIF totales para calcular la asignación. Claro, porque aquí te preguntan el costo unitario, entonces ahí sí Sí, tengo que ocupar los 23. los Después para la 23. rentabilidad operacional ocupo los 25. Y esa parte que dice que las bases, un poquito más arriba, sale que la base de asignación se usa en las horas mod. ¿A qué se refiere eso para el costo tradicional? Eso pues, la asignan sobre base de horas mod. Pues. Entonces 23 millones divido todas las horas mod y después asignan cuánto se demoró por cada pollo en horas mod, cada pavo y cada ganso. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Profe? Ajá. Ay, creo que alguien me habló. No, tú nomás. Ya, gracias.
Es que también tengo una duda de esa misma, Ah, que nos pasó lo mismo, ya calculamos todas las bases con los 23, ya. pero como que descartamos totalmente lo del despacho, entonces eso igual hay que agregarlo para las rentabilidades y para el estado de resultados. Sí, pues, obvio, porque es un gasto, pues. Reduce la utilidad O sea, operacional. perdón, sí, o sea, perdón, para el estado de resultados sí lo pusimos como gasto, pero para las rentabilidades y todo eso, o sea, perdón, para la B hay que calcular No, la porque en la base B del te despacho. preguntan algo distinto, te preguntan cuál es el costo, y ese es un Ya, gasto. Entonces, como entonces que no te se quedara sabe. así. Ah, ya, eso hicimos, es que también como que le había preguntado a una amiga y ella me dijo, no, sí se pone, pero yo estaba segura que creo que no se ponía, No, entonces. pues por eso que acá te dicen, de forma tradicional consideramos 23 porque despacho era un gasto, listo, ya con eso trabajo. Después, cuando yo quiero asignar costos y gastos para otra cosa, entonces después sí asignan el número de clientes y lo reparten a Pollo, a Pavo y a Ganso, y después le dicen, esta es la utilidad operacional, esto es lo que vendieron, y entonces ahí te va a dar la rentabilidad operacional. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ujú, eso Valentín. que dijo de que cambiaron el enunciado en la pregunta 2, Ajá, de que el 90% era como el resto, algo así, ajá. ¿cambia en cómo era antes? Es que antes creo que decía 6.000 unidades, si no me equivoco. Cambia el número de unidades, pero no cambia ni los recursos, ni los porcentajes que hiciste, nada. O sea, a mí me había dado que en total el IFPP era 24.000 en Ya, dosis. ahora son 20.000. Ah, Porque ya. con 24.000 en el fondo te hubieran quedado en el lado derecho de la ecuación 124.000 y en el lado izquierdo 120, entonces no cuadraba. Ah, ya. Pusimos el resto. Ya. Gracias. ¿Y de qué? Profe, Perdón, sí. al final el control de lectura lo vamos a hacer el próximo miércoles. Sí, Ya, el miércoles 17. Ya, sí, después de la prueba. ya, gracias. ¿Y de qué? Profe, una Perfecto. pregunta. Ujú. El horario consultado hoy día no hay forma de que lo pueda hacer un poco más tarde. Sí. Es que lo que pasa es que, o sea, no sé si estadística 1, pero estadística 2 todos tenemos LEC hasta las 8, ¿Ya? y como a veces igual se le olvida como grabar, qué sé yo, si tenemos dudas sobre la tarea, porque todos nosotros tenemos unas dudas, ¿Ya? pero lo tenía en la calleja y no, ya se salió. Que no, que ella estaba haciendo como estábamos haciendo una parte, pero no, ella lo estaba como haciendo principalmente y nos quedó la duda. ¿Ya? Entonces por eso, si podía ser un poquito más Bueno, tarde o quizás se quedara un ratito es más. que quizá a las 8 vamos a estar, ayer nos quedamos como hasta las 9. Ah, ya. Sí, así que yo creo que a las 8 podemos seguir. Ya, igual le agradecería mucho si pudiera grabarlo, por Bueno, favor. Ya, gracias, profe. Que listo, esté nos bien. vemos. Chau, chau.